¿Qué tal? Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, según el momento en que nos estemos encontrando y que ustedes estén viendo este video. Bien, me vuelvo a presentar. Yo soy Pablo Bello, el profe de Ciencias Políticas. Y estamos ya iniciando propiamente las clases de esta materia. Y como corresponde, para seguir una secuencia coherente, tendríamos que empezar hablando de qué es la ciencia política. Seguramente es la primera vez que tienen esta materia o una materia de estas características. Y cabe entonces ubicarnos con respecto a qué hablamos cuando hablamos de ciencia política. Hay que entender que esta es una disciplina, la ciencia política, que comparte características con otras disciplinas científicas. Comparte muchas características, también se diferencia de otras ciencias, de otras disciplinas científicas y académicas. Así que creo que en primer lugar lo que habría que definir claramente es, primero que nada, ¿qué es ciencia? ¿Qué entendemos por ciencia hoy día? Para entender de esa manera que cuando se habla de ciencia política no es lo mismo, o cuando alguien se presenta como un licenciado en ciencia política, también conocido como politólogos, no es lo mismo exactamente que un escritor de novelas políticas o un periodista político o un analista político de los que uno puede encontrar en los canales de televisión o en algún canal de YouTube, y que claramente tampoco es un político. No quiere decir que un politólogo no se dedique también a la política o no se dedique también al periodismo, por ejemplo, o a escribir novelas históricas. Pero en sí mismo, un politólogo tiene características que tienen que ver con su saber y con su proceder, en tanto y en cuanto también es un científico. Entonces, vayamos a explicar qué es la ciencia. La ciencia moderna, tal como la entendemos hoy, es un tipo de conocimiento, un tipo de aproximación al saber, a la comprensión de la realidad, que tiene un desarrollo y unas características que la definen desde hace no mucho tiempo en realidad. La ciencia moderna, tal como la entendemos hoy, es justamente hija de la época moderna, de la modernidad. Se puede decir, para dar una fecha aproximada, que surge en el siglo XVII aproximadamente, principios, mediados, fines del siglo XVII. Incluso algunos pueden decir que un poquito antes, pero no mucho más que eso. Y se va desarrollando
como un saber que primeramente se enfrenta con el mundo de lo religioso, ¿no? Sobre todo se desarrolla fuertemente en Occidente, en lo que conocemos como Occidente, los principales países de Occidente en ese momento. Estamos hablando de Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y algunos otros lugares del continente europeo, ¿no es cierto? Y se enfrenta al modo de entender la vida que imperaba en aquellos tiempos y que estaba definido fundamentalmente por la religión católica, por la religión cristiana, por las distintas corrientes del cristianismo. Entonces la ciencia empieza a surgir como algo distinto a esa manera de entender el mundo, empieza a buscar nuevas explicaciones, desarrolla nuevos métodos de investigación, nuevos métodos para entender la realidad, y así va desarrollando un campo de saberes teóricos, de saberes prácticos, de metodologías de la investigación que se van desarrollando a lo largo de varios siglos y que a su vez se van subdividiendo. Así que tenemos que la ciencia es un tipo de comprensión de la realidad, de aproximación a la realidad, para comprenderla, para explicarla, para predecirla. Y se va a ir diferenciando de otro tipo de conocimientos, de otro tipo de maneras de entender el mundo. Algunos que van quedando de lado y otros que siguen vigentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, los conocimientos del sentido común, de la vida cotidiana de cada pueblo, lo que algunos llaman el conocimiento vulgar, no vulgar de ser mal educado, sino son conocimientos que vienen como predefinidos en las tradiciones y en el actuar práctico del vivir cotidiano, ¿no es cierto? Son conocimientos que por ahí, por ejemplo, muchas veces se expresan en los refranes populares, en los dichos, ¿no? Al que madruga Dios lo ayuda, el que mal anda mal acaba. Bueno, ese tipo de pequeñas sentencias y refranes que de alguna manera expresan también un tipo de conocimiento práctico. La estructura de prejuicios que tiene una sociedad también es un tipo de ese conocimiento vulgar, ¿no es cierto? Aunque muchas veces esos prejuicios nos hagan meter la pata y juzgar las cosas de una manera equivocada, la realidad es que la mayoría de nosotros nos manejamos en nuestra vida cotidiana con una estructura de prejuicios que de alguna manera opera como un GPS en nuestras conductas, guiando nuestras conductas como un GPS, y del cual quizás no somos muy conscientes todo el tiempo. Ese es un tipo de conocimiento y claramente se diferencia del conocimiento científico. El conocimiento o la propuesta de realidad que ofrecen las religiones también se diferencian del conocimiento científico. Las religiones en general son un tipo de saber o de conocimiento o de explicación del mundo y la realidad que se definen más por un dogma de fe, por una creencia que no necesita ser
explicada coherentemente, sino que tiene que ver con revelaciones o cuestiones de índole sobrenatural, y que claramente la ciencia se diferencia de eso. También la ciencia se diferencia de cuestiones más de tipo místico o esotérico, ¿no? Donde está muy relacionado con cuestiones de tipo paranormal o cuestiones de tipo abstracta como lo espiritual. La ciencia en la mayoría de los casos, o en casi ningún caso, no reconoce la existencia de cosas que no pueden ser comprobadas y observadas en forma directa. Por lo tanto, la ciencia no cree en el alma. En ese sentido, la ciencia es un tipo de conocimiento desalmado. La ciencia también se diferencia de doctrinas filosóficas y políticas. Se diferencia de alguna filosofía, como puede ser el estoicismo, el positivismo, o filosofías orientales como el taoísmo o el zen, que también son formas de conocer el mundo y de tratar de comprender las cosas. La ciencia no tiene que ver con esas filosofías. La ciencia tampoco tiene que ver con otros conocimientos o saberes que a veces guían nuestras conductas, como la intuición o la inspiración. Muchas veces uno actúa de una manera inspirada sin poder explicar de dónde viene esa inspiración. Algo que la ciencia no admitiría como una forma de explicar y entender el mundo. Es decir, la ciencia es una manera, tiene sus características como cuerpo de conocimientos y se diferencia de otras cosas que también existen en la sociedad y están muy presentes en nuestra vida incluso. Pero la ciencia hoy día está ciertamente un escalón o dos por encima de este resto de conocimientos, ¿no es cierto? Tiene una valoración social muy alta la ciencia y bien ganada de alguna manera, y eso lleva a que incluso muchos conocimientos o muchas explicaciones que realmente no son científicas se intenten presentar como explicaciones científicas justamente para ir enganchadas del prestigio y la jerarquía que tiene el conocimiento científico. Yo ahora les voy a pasar entonces algunos cuadros para que se vea de forma un poquito más gráfica esto que les vengo explicando, de las diferencias entre el conocimiento científico y otro tipo de saberes que hay en la sociedad, y también cuáles son las características que definen al conocimiento científico, características que yo después les voy a ir comentando un poquito más. Bien, espero que hayan podido leer bien los cuadros y voy a comentarles un poquito el tema de las características comunes o de las principales características en común que tienen las ciencias, las distintas ciencias. Todo esto que estoy desarrollando en este video está relacionado con la ficha 1, con el apunte 1 de la materia. Bien,
Cada ciencia se distingue por un campo de estudio específico, particular. Eso no quiere decir que cada ciencia sea un compartimento estanco respecto de otras ciencias. Hay veces que distintas ciencias abordan un mismo fenómeno o abordan un mismo objeto de estudio, pero bueno, cada ciencia lo va a abordar, lo va a enfocar desde su propio lenguaje, lo va a estudiar con sus propios métodos. Así que bueno, y también a veces ocurre que un mismo fenómeno se puede estudiar con aportes de dos ciencias distintas, de dos o de tres disciplinas distintas. Así que bien, si bien cada ciencia, cada disciplina científica va a ir definiendo a lo largo de la historia su propio objeto de estudio y de análisis, y un cuerpo de lenguaje y de teorías y de elementos técnicos metodológicos, eso no quiere decir que cada ciencia es completamente autónoma y es un compartimento completamente separado de las otras ciencias. Bien. Las ciencias desarrollan una parte conceptual más abstracta, que son las teorías científicas. En esas teorías científicas los que vamos a encontrar fundamentalmente son lo que se conoce como relaciones causa-efecto. Relaciones causa-efecto, donde van a intervenir variables independientes, variables dependientes, pero no los voy a abrumar con tantos pormenores por ahora sobre cómo está conformada una teoría científica. Vamos a decir, por ahora, de manera un poco más superficial, que una teoría científica es una explicación argumentada de por qué suceden ciertas cosas o por qué pueden suceder ciertas cosas. También hay hipótesis. Las hipótesis vendrán a ser lo mismo que las teorías, pero sin estar suficientemente comprobadas. Vendrían a ser una especie de un borrador de una teoría. Una teoría es algo un poquito más ya comprobado y ya más estudiado, más trabajado conceptualmente que una hipótesis. Bien. Y por supuesto, para comprobar las hipótesis y las teorías, necesitamos métodos que nos permitan obtener datos de la realidad. A eso se le llaman las distintas metodologías de la investigación científica. Cada ciencia tiene sus propias metodologías de investigación, que son la parte más práctica de cada ciencia. Todos estos datos que se van obteniendo a través de la investigación científica tienen que tener la característica de poder ser observados, observables, ordenables, clasificables, para poder ser presentados, para poder ser ordenados dentro de una teoría. Y para que además puedan ser presentados de manera pública. En algún momento las hipótesis, ya cuando empiezan a ser probadas y empiezan a mostrar su veracidad, su importancia
y ya empiezan a conformarse como teorías, empiezan a ser presentadas al resto de la comunidad científica y al público en general. Bien, no toda la investigación científica es pública y abierta. En general, hay un debate sobre las teorías científicas dentro de lo que es la comunidad científica, pero hay algunos casos en los que la investigación es secreta y se mantiene en secreto, no pasa al conocimiento público. Es el caso, obviamente, de, por ejemplo, las investigaciones en tecnología militar. Ustedes imagínense que los rusos no le van a ir a decir abiertamente al mundo: miren, nosotros tenemos este satélite que se viaja a tal velocidad y tiene tal tecnología y los puede hacer papilla en pocos segundos. No va a ir contándole eso, para que no va a ir mostrando los planos del satélite. No, esas cosas no existen. Tampoco existe debate público en ciertas investigaciones de tipo de empresas comerciales, ¿no? Hay empresas importantes que guardan con mucho recelo su tecnología o los productos que consiguen mediante cierto desarrollo científico, justamente para que la competencia no pueda equiparar esos productos y no pueda ponerse a la altura de la empresa que lo desarrolló. O sea, y cada vez hay más, en realidad, ámbitos donde la ciencia se mantiene en secreto. Pero bien, hay otra gran parte de la ciencia que avanza en función de compartir y debatir sus descubrimientos. Otra característica fundamental de la ciencia o de las ciencias es de producir conocimientos, de producir resultados útiles. La ciencia no es un divague por el divague mismo. La ciencia apunta a conseguir resultados para solucionar algún problema, para solucionarlo, o por lo menos para paliar, aminorar algún problema, o incluso producir teorías para evitar ciertas situaciones, es decir, para predecir lo que puede llegar a pasar en determinadas condiciones, en determinadas situaciones. Nosotros escuchamos, por ejemplo, casi todos los días los pronósticos de muchos científicos que tienen que ver con ciencias de la biología, científicos que estudian el clima, que permanentemente nos están avisando: si seguimos así, con este ritmo de consumo y de consumo de los recursos humanos, de los recursos naturales y del consumismo material, el planeta va hacia una hecatombe medioambiental de su medio ambiente, el calentamiento global. Esos pronósticos vienen del campo científico permanentemente, ¿no? Que buscan justamente evitar alguna catástrofe. Bien, y vamos a otra característica fundamental y también muy debatible, y es el tema de que la ciencia tiene y presten atención a la palabra que uso, la ciencia tiene una pretensión de objetividad y neutralidad valorativa. ¿Qué quiere decir esto? Primero tendríamos que entender bien a qué nos referimos con objetividad, ¿no es cierto? Y la mejor manera de definir objetividad es contrastando objetividad con su antónimo, es decir, con lo contrario. Lo contrario de la objetividad es la subjetividad.
Objetividad por un lado, subjetividad es lo contrario. La objetividad tiene que ver con aquellas, por ejemplo, aquellas opiniones que por ejemplo, nosotros podemos dar y que son opiniones que tienen que ver con los hechos tal cual son, tal cual se presentan. La subjetividad, en cambio, tiene que ver con nuestros gustos, nuestras creencias, nuestros intereses, nuestras conveniencias. Entonces, muchas veces cuando uno relata algo, lo puede relatar de una manera subjetiva, cambiando los hechos, no describiendo los hechos tal cual fueron, sino modificándolos de alguna manera según nuestra propia interpretación o nuestras propias conveniencias o nuestros propios gustos de cómo nos hubiera gustado que fueran las cosas. No sé si queda claro la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? En la ciencia lo que se busca es la objetividad, describir los hechos, obtener los datos lo más puros posible, tal cual son realmente. Y la ciencia desprecia la subjetividad. En cambio, la subjetividad es muy valorada en otros ámbitos. Por ejemplo, en los ámbitos de la creación artística, ¿no? Un artista es 100% subjetivo y esa es la gracia del artista, expresar su sentir, su manera de ver las cosas. Su arte es subjetivo, su propia subjetividad aflorando. Pero la ciencia no. La ciencia trata de ser aséptica, trata de sacarse de encima la subjetividad del investigador. Y yo digo trata, digo pretende. Quiere decir que yo no puedo afirmar contundentemente que la ciencia sea 100% objetiva, que la ciencia sea neutral absolutamente. Esto es algo que muchas veces se pretende pasar por alto, ¿no? Justamente por esta cuestión de que la ciencia tiene como una jerarquía mayor a otro tipo de conocimientos. En parte esa jerarquía tiene que ver con esta idea de que la ciencia está libre de subjetividad y está libre de influencias políticas, comerciales, económicas. Esto no es así. La ciencia tiene la pretensión de objetividad y eso está muy bueno, pero la ciencia es una actividad humana, está hecha por humanos y los humanos somos débiles. Somos falibles, nos corrompemos y tenemos también nuestro corazoncito que siempre está influyendo. Seamos conscientes de ello o no. Así que no podemos decir que la ciencia es siempre objetiva y neutral. Y por lo tanto, no podemos decir tampoco que la ciencia es total y absolutamente confiable. Bueno, con esto más o menos damos un panorama de las características generales
que comparten las disciplinas científicas. Ahora también cabría aclarar que las ciencias generalmente se dividen en varios tipos. Esa división, esa clasificación de las ciencias, tiene que ver con los objetos de estudio de la ciencia, o sea, a qué se dedican a estudiar las ciencias, y con la forma que tienen las ciencias de estudiar los fenómenos. Una de las clasificaciones más usuales, más clásicas para organizar el mundo de las ciencias es la clasificación que divide a las ciencias en ciencias formales y ciencias no formales. Las ciencias formales serían aquellas ciencias que se dedican a cuestiones o que su objeto de estudio es algo abstracto, algo formal. Son formas que no son materiales. El caso más representativo es el de las matemáticas. Nosotros podemos ver 4 chanchitos en un corral. Lo que no vamos a ver es al número 4 bajando de un colectivo, ¿no? Nosotros podemos ir a jugar a la pelota con nuestros amigos. Lo que no vamos a poder hacer es tirar paredes con la raíz cuadrada de 9. O sea, los números son representaciones formales, no tienen una existencia material. Entonces, las disciplinas, que no son muchas, que se dedican a un campo de estudio de estas características, son agrupadas dentro de lo que se llama las ciencias formales, ¿no? La matemática es la más representativa de todas, la lógica, algunas ciencias de la computación, las estadísticas. Bueno, son ciencias muy importantes porque si bien tienen sus propias teorías, también sirven como herramientas para el resto de las ciencias, ¿no es cierto? En todas las demás ciencias se usan las matemáticas, en mayor o menor medida. Así que las ciencias formales son también una caja de herramientas utilizada por el resto de las ciencias. La otra parte de la clasificación son las ciencias no formales. Es decir, las ciencias no formales, no porque sean así medio informales, que son ciencias que no usan corbata, no. Son ciencias no formales justamente porque no se dedican, su campo de estudio no son formas abstractas, sino que son cosas concretas. Estudian cosas concretas, cosas materiales. Y a su vez, dentro de las ciencias formales hay 2 grandes campos de ciencias. Por un lado tenemos las ciencias naturales y por otro lado las ciencias sociales. Las ciencias naturales son aquellas ciencias que se dedican a estudiar todos los productos de la naturaleza, salvo el ser humano propiamente dicho, ¿cierto? Dentro de las ciencias naturales vamos a tener a la geología, la biología, la química, la física, un montón de ciencias. Y bueno, y dentro de las ciencias sociales tenemos aquellas disciplinas científicas cuyo objeto de estudio es el ser humano y las relaciones entre seres humanos.
Algunas se enfocan más en el ser humano, en la historia particular de cada ser humano, y están más enfocadas, por ejemplo, en la salud. Sería el caso de la psicología, supongamos no, es el caso de la psicología. Y otras ciencias están más dedicadas a estudiar los fenómenos que surgen de la relación entre grupos humanos, ¿no? El caso de la sociología, claramente. Y también el caso de una ciencia que nos interesa bastante porque es la que le da nombre a esta asignatura, la ciencia política. Es decir, ¿dónde está ubicada la ciencia política en el mundo de las ciencias? La ciencia política forma parte de las ciencias sociales. Así que bueno, esta ha sido una introducción a lo que es el concepto de ciencia, del conocimiento científico, para ubicar dónde estamos parados nosotros desde la ciencia política. Bueno, hasta prontito.